Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos un poquito y que reflexionemos sobre el concepto de las soluciones mágicas o esta idea que tenemos muchas veces de querer encontrar como soluciones mágicas a nuestros problemas, ¿no? A las cuestiones que nos toca resolver en nuestra vida. Y es como muy interesante el poder reflexionar sobre esto porque nos permite como observarnos, ¿no? Y observar los diferentes aspectos de nuestra personalidad que muchas veces se vuelven como perezosos. Porque cuando analizamos el concepto de la solución mágica, de lo que estamos hablando es de encontrar una solución a lo que sea que nos aqueje en nuestra vida, que sea automática, que sea rápida, que sea de un momento para el otro. Entonces, cuando entendemos que todos tenemos como un aspecto como muy perezoso en nosotros, que busca resultados rápidos, resultados pronto, o muchas veces pagando poco, ¿no? Porque sentimos también eso, como que hay ciertos procesos o ciertos como, sí, como ciertos logros que necesitamos alcanzar o que queremos alcanzar y que son como muy largos, que nos llevan como un viaje muy fatigoso y sentimos que no lo vale o que no vale la pena o que es mucho trabajo y ahí empezamos como a querer acortar el camino. Y muchas veces acortar el camino es encontrar un método que tal vez no es el método más legal o no es el método más como o que tenga un resultado real a largo plazo, vamos a decir. Entonces, cuando analizamos que tenemos como todo este aspecto perezoso que muchas veces no quiere transformarse para alcanzar un logro, no quiere crecer para alcanzar un logro, sino que quiere el logro sin el camino, nos damos cuenta precisamente de que al existir esta parte perezosa en nosotros, existen también muchas personas que saben cómo aprovecharse de eso, aprovecharse de esa pereza que tiene el ser humano, de querer hacer un proceso, de querer crecer, de querer construir el logro, aprovecharse de esa pereza y vendernos una solución mágica, una solución rápida para bajar de peso. Me acuerdo que cuando yo, no sé, cuando yo era adolescente, creo que había una marca muy conocida que se había hecho muy popular acá en Argentina, que se trataba de, bueno, un medicamento que era una pastilla que prometía adelgazar, bajar de peso. Después se terminó como haciendo una investigación y viendo que no funcionaba, que no daba resultados reales y que la persona que lo estaba vendiendo estaba como, creo que se le hicieron muchas demandas por fraude, ¿no? Y por estafa. Entonces, ahora, qué interesante que esa persona, cuando vendió esa solución mágica, se volvió millonario. Bueno, tuvo como mucho acceso económico, tuvo como mucho dinero, ¿no? Alcanzó mucho logro económico. Entonces, entendiendo que la solución millonaria, la solución millonaria, que la solución mágica muchas veces vuelve millonaria a las personas que la venden, entendemos también por qué existen tantas personas que nos quieren vender precisamente esto. Que es como esa frase de me estás vendiendo humo, me estás vendiendo algo que no existe, algo que se me va a escapar entre las manos. Entonces, entendiendo que que la solución mágica vende, entendemos por qué hay tanta gente que quiere como a través de la venta de una solución mágica alcanzar un logro económico. Y precisamente esta venta de una solución mágica es una solución mágica para un proceso económico de la persona que la está vendiendo, ¿no? Yo quiero ser millonario, entonces me invento un producto mágico, hago toda una campaña de marketing y logro alcanzar a muchas personas que tienen el deseo de suplir esto, porque siempre que estamos buscando una solución mágica, detrás de la solución que estamos buscando hay un problema real, hay algo real que necesitamos resolver en nuestra vida. Y muchas veces sentimos que no tenemos las herramientas, no tenemos los métodos, no tenemos la forma o que no somos capaces de resolver ese problema y se genera como mucho dolor psicológico de vernos incapaces de resolver lo que sea que nos esté aquejando. Y precisamente por este mismo dolor psicológico, este mismo encontrarnos en un espacio de vulnerabilidad, muchas personas ven esa vulnerabilidad como una forma o como un terreno fértil para yo poder plantar una semilla falsa. Entonces, yo veo todo un conjunto de personas que está vulnerable, todo un conjunto de personas que está siendo violentada tal vez, porque bueno, en el pasado se violentaba mucho a las personas que tenían sobrepeso, había como mucho bullying. Hoy también, pero hay más conciencia al respecto de eso. Más allá de que, por supuesto, se ha creado, como yo lo veo, un exceso de como que se ha victimizado mucho a la persona que tiene un sobrepeso y se le quita responsabilidad de
el sobrepeso que tiene, ¿no? Y se lo ve como una víctima de bullying, una víctima de una enfermedad que no pueden controlar y nos fuimos como para el otro extremo. Pasamos de hacerle bullying a querer como tocarlos con puntitas para que no les duela. Pero por supuesto que en la persona que tiene un sobrepeso ya hay un dolor, esa persona ya está experimentando una incomodidad con su cuerpo. Ahora, muchas veces esa incomodidad física porque le impide hacer cosas, muchas veces esa incomodidad es psicológica porque no le permite verse como le gustaría verse o no le permite cómo conectar con su cuerpo de una manera sana. Ahora, todas esas personas que están en ese espacio de dolor, específicamente ese grupo de personas en el ejemplo que estoy dando, pero como ese hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, mujeres que están sufriendo mucho dolor por una pérdida de pareja. Hombres también, pero se ve más en las mujeres, que sufren más cierto grado de codependencia. De vuelta también en los hombres, pero yo siento que los hombres muchas veces no lo exteriorizan tanto. Hoy tal vez un poco más, pero en el pasado no se exteriorizaba tanto. Si estás como sufriendo por una ruptura, muchas veces lo vivís más en tu interior y no estás saliendo tanto a exteriorizarlo. Ahora las mujeres sí se permiten como sufrir más estas experiencias y por ende también se convierten en terreno fértil para muchas personas que venden soluciones mágicas, soluciones para resolver la cuestión de pareja, soluciones para recuperar a tu pareja perdida. Que, no sé, vas a una persona que te hace un hechizo, vamos a decir, y una brujería y con eso recuperas a tu pareja. O hacer ataduras, todo esto que en el pasado era como muy común, que hoy también se ve, pero ya está como más hablado el poder como quitarle validez a ese tipo de soluciones mágicas. Y entender que si en el mejor de los casos recuperas a la persona, nunca va a ser una pareja sana lo que vas a estar recuperando. Vas a estar como sosteniendo a través de diferentes métodos y herramientas que muchas veces tienen más que ver con ciertos desórdenes en el psique de cada uno de los individuos. Y estos brujos o estas personas lo que buscan lograr es avivar la llama de un desorden psicológico que toca más bien trabajarlo para resolverlo y no usarlo como un método para sostener a tu pareja. Ahí, explicado entre comillas, ¿no? Si quieren, en otro momento lo extiendo un poco más. Pero el foco de esta charla es entender que siempre la solución mágica nos vende. Vende y cuando estamos atravesando un momento de dolor, nos seduce. Somos como muy seducidos de alcanzar esa solución rápida, de que de un momento para el otro resolvamos una cuestión que queremos resolver, sin tener el esfuerzo que conlleva transformarnos en la persona que alcanza ese logro, porque precisamente ahí está el quid de la cuestión. Siempre que nosotros queremos alcanzar un logro, necesitamos hacer un proceso, necesitamos actuar sobre lo que queremos, necesitamos actuar sobre el deseo que queremos ver cumplido. Ahora, ese actuar sobre el deseo que queremos ver cumplido nos lleva a todo un proceso de transformación, de esfuerzo, de yo estar poniendo de mi parte para que eso se resuelva. Y muchas veces ese proceso es lento, laborioso, nos lleva dolor, nos lleva tristeza, nos lleva a encontrarnos con nuestras sombras, con nuestra propia incapacidad de alcanzar ese deseo. Y precisamente cuando yo tengo un deseo, ese deseo me está informando de que yo puedo alcanzarlo. Ahora, para yo poder alcanzarlo, necesito transformarme en la persona que logra alcanzar ese deseo. Y precisamente todo este espacio de transformación, todo este espacio de crecimiento tiene mucho que ver con la voluntad y tiene mucho que ver con el aspecto masculino del ser humano. El yo poder trabajar mi voluntad, la fuerza de mi mente, de mi concentración, de mi atención, de mi foco, en cultivar aquellas características que me van a permitir alcanzar ese deseo. Pero esas características todavía no están cultivadas en mí. Y precisamente las soluciones mágicas lo que nos buscan dar es las características que yo todavía no tengo cultivadas de manera automática, de manera rápida, de manera sin yo tener que poner de mi parte para que eso suceda. Entonces, volviendo al ejemplo del sobrepeso, si vemos todo este conjunto de personas que están en ese espacio de vulnerabilidad, de dolor, de sentirse que les hacen bullying, que no logran conseguir la ropa que quieren, que tienen problemas físicos, que les acarrea este sobrepeso, cuando vemos todo este grupo de personas vulnerables, lo que vamos a ver es todo un grupo de personas que tiene un deseo. El deseo de alcanzar cierta estabilidad física, ya sea por la salud que conlleva y por
O tal vez muchas veces sucede que también se quieren ver de tal manera, quieren como que su cuerpo alcance cierto estereotipo. Que por supuesto ahí lo podemos agarrar entre comillas y trabajar la cuestión del estereotipo para que la persona pueda soltar ese estereotipo, pero sí que existe una forma física que adquiere un cuerpo particular cuando está en forma, cuando está saludable, cuando está sano. Entonces, lo que se invita a trabajar siempre es a sanar el cuerpo para que adquiera la forma natural de ese propio cuerpo, entendiendo que la forma natural de un cuerpo sano, individual, particular, va a ser distinto a la generalidad de los estereotipos o los estándares sociales. Entonces sería amigarse con tu forma natural y trabajar para que esa forma natural esté sana, pero con tu forma natural, que la forma natural del cuerpo es la salud. Ahora, muchas veces se vende la idea de que nos tenemos que amigar con un cuerpo, con la forma de nuestro cuerpo como está. Entonces, si yo tengo 200 kilos de sobrepeso, me tengo que amigar con la forma que tiene ese cuerpo. Y ahí lo que no estamos viendo es que esos 200 kilos o ese exceso de peso me está mostrando que hay un desorden alimenticio que yo tengo que trabajar. Entonces no alcanza con que yo me amigue con la forma actual. Yo me tengo que amigar con mi forma real, pero esa forma real que tiene mi cuerpo la voy a poder ver una vez que yo trabaje todo el exceso que hay en él, que yo trabaje todo el desorden alimenticio que sostiene un cuerpo fuera de forma. Cuando yo adquiera la forma real de mi cuerpo, la forma de mi propia biología, ahí yo me va a tocar amigarme con esa biología, con esa forma, y entender que esa forma es la mía particular. Cuando yo me pongo en forma, cuando yo desarrollé músculos, cuando yo estoy sano y estoy en balance con la forma de mi cuerpo. Ahora, esa forma de mi cuerpo no va a ser un estereotipo o un estándar social, sino que va a ser mi cuerpo, la forma que tiene mi cuerpo y yo puedo alcanzar como el amigarme y el amar esa forma. Ahora, esa es la diferencia entre la solución mágica que nos quieren vender ciertas filosofías de creer que se trata de yo aceptar los 200 kilos que tengo en exceso. No, no se trata de aceptar eso, se trata de aceptar que en tu cuerpo hay un desorden alimenticio, que para nada eso es material para juzgar o para hacer bullying o para dañar a la persona, para nada. Pero sí que ahí hay una cuestión a trabajar si elegís trabajarla. Te toca reconocer el deseo que tenés de alcanzar un cuerpo en forma y te toca trazar el camino a alcanzar ese logro. Y muchas veces ese camino nos lleva años, porque yo tengo que entender por qué tengo sobrepeso, entender por qué desarrollé estos hábitos alimenticios, trabajar en los hábitos alimenticios, ver poco a poco cómo voy transformando mis hábitos a través de mi voluntad y alcanzar en el tiempo ese logro que espero alcanzar, que sueño alcanzar, que deseo alcanzar. Entonces, cuando yo logro entender que yo para cumplir este deseo necesito desarrollar mi voluntad, yo entiendo que toda solución mágica que me evada de desarrollar la voluntad es una solución que no tiene resultados reales. Entonces, muchas veces nos encontramos con métodos, terapeutas, disciplinas que nos enseñan precisamente a que se trata de no desarrollar la voluntad. Y nunca existe un resultado sin yo poner voluntad de mi parte, porque precisamente ese resultado es el nacimiento o el resultado o el haber alcanzado un movimiento en la acción. Si yo no me muevo, si yo no construyo, si yo no pongo de mi parte desde este lado masculino, ¿no? Porque el hombre lo podemos ver como, o el lado masculino lo podemos ver como el aspecto constructivo del mundo, lo que construye el mundo en el que vivimos. Entonces, si yo no pongo de mi parte para salir de esa pereza y empiezo a construir el mundo que quiero en mi vida personal, en base a los deseos que tengo, porque también muchas veces nos contamos que con lo que tengo me alcanza. Y tal vez estoy evadiendo un deseo que tengo, pero no tengo el suficiente valor para llevar ese deseo a la acción. No tengo el suficiente valor para convertirme en la persona que necesito ser para alcanzar ese deseo. Y ahí nos toca trabajar nuestro valor, nuestro coraje para ir hacia el deseo que yo quiero, sabiendo que me va a tocar transformarme y crecer en mi voluntad, en mi forma de construir el mundo como lo estoy construyendo hasta hoy. Entonces, entender que eso no lo podemos evadir, entender que eso no lo podemos evadir es entender que toda solución que me venda la idea de que yo puedo evadir esa construcción y obtener el mismo resultado que una persona que no va de eso, ahí yo estoy comprando humo, yo estoy comprando algo falso.
Yo estoy comprando algo que me quiere vender el camino corto y no el camino de la construcción personal, que ese es el camino largo, que lleva esfuerzo, que lleva trabajo. Entonces, muchas veces caemos en eso precisamente por ser como víctimas y no darnos cuenta de que nos toca salir de ese victimismo y empezar a construir esa voluntad. Si yo sostengo ese victimismo, caigo víctima de todas estas personas que nos venden resultados mágicos, pastillas mágicas que te resuelven el trabajar tu voluntad. Y ahí caemos en esa pastilla, la compramos, daña nuestro cuerpo porque ahí precisamente se salen las demandas, ¿no? Porque siempre las pastillas no es que no tienen nada, siempre tienen algún conjunto químico que algo produce en mi cuerpo. Y ahora está pasando mucho en Estados Unidos, no lo he estado viendo tanto acá, pero lo he visto mucho que se ha hablado a Ozempic, creo que se llama, una pastilla muy que se puso como de moda entre las estrellas de Hollywood, hablan, y precisamente esa pastilla lo que hace es producir un adelgazamiento rápido pero desnutre el cuerpo, quedan sumamente desnutridas y la cara se les queda como chupada, ¿no? Como que pierden la forma. Ahí precisamente estamos viendo una solución mágica. Y es interesante ver esta solución mágica que la toman todas estas personas que tienen acceso económico a poder adquirir ayuda terapéutica, ayuda nutricional, ayuda de entrenadores, tienen todos los medios económicos para poder acceder a lo que necesitan para que su cuerpo alcance el resultado y aún así eligen una pastilla mágica. Y es muy interesante cómo nos muestran precisamente que no tienen voluntad para alcanzar ese resultado, que quieren el resultado mágico, el resultado de moda, que les resuelva el dolor que están atravesando. En el otro ejemplo que estaba hablando, cuando hablamos de las parejas, sucede lo mismo. No queremos hacer el trabajo personal de entender por qué sostengo tal pareja, por qué no logro hacer que mi pareja crezca, por qué siempre me pongo en segundo lugar, por qué me vuelvo codependiente del otro, por qué violento al otro. No queremos hacer el trabajo de resolver ese proceso personal y queremos la solución mágica que nos permita sostener una pareja, aunque sea que esa pareja no esté funcionando. Así sea que esa pareja no se esté llevando de manera armónica, que siempre haya un tire y afloje, que siempre haya como un mundo interno que me está diciendo, está pensando en otra, piensa hacer esto, mira, no me quiere, me dijo esto y yo lloro y me pongo mal y estoy triste. Sostengo las parejas desde ahí por no hacer el trabajo de voluntad que me lleva a construir parejas sanas, porque muchas veces ese trabajo de voluntad nos lleva a vivir un tiempo sin tener parejas, sin lograr construir una pareja desde una forma sana porque precisamente estoy aprendiendo cómo hacerlo. Y ahí lo que nos toca también entender es que nunca podemos formar una pareja sana si yo todavía no he encontrado un balance propio, si yo todavía no me encuentro en armonía conmigo mismo. Porque la armonía personal se lleva a la pareja. Entonces, si yo no estoy armónico, nunca puedo. La pareja es la unión de dos personas. Entonces, si yo no estoy armónico, nunca puedo construir una pareja armónica. Porque si yo estoy desarmónico, mi propia desarmonía va a llevar desarmonía a la pareja. Entonces, hasta ni siquiera necesito mirar al otro. Solo con verme a mí ya puedo identificar si la pareja que estoy construyendo es armónica o no. Ahora, muchas veces yo prefiero tener una pareja desarmónica a encontrarme con los desafíos de resolver las cuestiones de la vida solo. Entonces ahí me doy cuenta de por qué hay tantas personas que necesitan sostener a su pareja de la mano e ir caminando de la mano porque no logran sostenerse solos. Y yo muchas veces veo a personas caminando de la mano y identifico esto, ¿no? Están caminando de la mano porque lo sienten, porque sienten ese amor, sienten ese cariño, o, o sienten como esa unión con el otro, o están de la mano porque tienen miedo a caminar solos. Porque también vemos que los niños caminan de la mano de los padres, cuando están asustados, cuando no sienten la suficiente seguridad para caminar solos en donde sea que estén como caminando. Entonces al principio el nene camina de la mano con el padre o la madre, pero después se suelta y camina solo. Ahora, cuando veo estas parejas, a veces yo reflexiono y digo, ¿no será que caminan de la mano porque temen caminar solos? ¿Porque temen por ese mismo miedo a perder a su pareja van de la mano? Entonces, es una metáfora interesante para que nos podamos preguntar cuando estamos en pareja si caminamos de la mano porque nos sentimos unidos al otro, porque queremos compartir, porque sentimos ese convivio con el otro,
o porque estamos asustados de perderlo o de caminar nuestra vida en soledad. Si no somos honestos, vamos a poder encontrar la respuesta. Y muchas veces el sernos honestos es encontrar un problema. Y si yo encuentro un problema, como he hablado en otros videos, necesito buscar la solución a ese problema. Yo reconozco que hay un problema y ahora me toca trabajar sobre eso. Y muchas veces ahí está la cuestión de caer en soluciones mágicas. No queremos trabajar en la cuestión que nos toca trabajar porque es mucho esfuerzo, porque hay que trabajar, porque hay que resolver cosas. En otro ejemplo que también lo veo es cuando estamos estudiando una carrera. Queremos encontrar formas rápidas de recibirnos sin yo hacer el proceso de crecer en mi voluntad y en mi capacidad de estudiar y de comprometerme con un resultado a largo plazo. Entonces, siempre vemos en quienes se reciben una persona que ha desarrollado su voluntad para poder alcanzar ese logro. Y en las personas que no se reciben, personas que encuentran excusas, que se reducen a sí mismas, que se consideran incapaces, que se consideran que no pueden, que no entienden, que no logran, que no saben, que no les sale. Se prefieren conformar con el no se puede que con el sí yo puedo lograrlo. Lo mismo lo vemos en todos los campos de nuestras sociedades. Y nos toca empezar a cuestionarnos y preguntarnos si vamos a seguir buscando soluciones mágicas, y muchas veces nos caemos en sociedades que caen en soluciones mágicas de personas que venden resultados mágicos. Resultados mágicos en cuestiones sociales, ¿no? Resolver el país en 4 años. Y vos decís, no, un país como los que estamos viendo en la actualidad no se pueden resolver en 4 años. Se necesita un compromiso a largo plazo. Y ese compromiso a largo plazo no es solamente de los representantes, es un compromiso del pueblo, que se tiene que comprometer con entender cosas nuevas, con aprender formas nuevas de identificar el funcionamiento de una sociedad, de un individuo, de un gobernante, de un representante. Pero sin ese compromiso a largo plazo, vamos a seguir viendo las mismas faltas en nuestras sociedades, precisamente porque nos dejamos gobernar o representar por personas que nos venden soluciones mágicas a cuestiones que necesitan un proceso, un tiempo a largo plazo y un gran compromiso. Y ese compromiso es el compromiso que no logramos aprender a desarrollar como individuos. El compromiso para yo tener los resultados que quiero en mi vida a largo plazo y no a corto plazo. A corto plazo es más fácil encontrar los resultados, porque incluso si yo me tomo esa pastilla Ozempic, yo voy a adelgazar y para el fin de, para, no sé, tengo un casamiento en un mes, yo en un mes voy a haber bajado 7 kilos, 10 kilos, no sé cuántos kilos, bajan un montón. Es una guasada lo que bajan, este, es un montón, y lo bajan muy rápido y se desnutren mucho. Entonces van a tener resultados, sí van a llegar al casamiento y van a estar con el peso correcto, pero ese resultado tiene un precio y ese resultado y ese precio, mejor dicho, lo van a tener que pagar en salud, en su propio deterioro personal por haber alcanzado ese resultado. Y tal vez una persona te dice, bueno, pero yo quería que me vean delgada para el casamiento. Y no se da cuenta que las personas del casamiento la están mirando no por lo delgada que está, sino por lo demacrada que se ve por ese procedimiento que hizo. Y en su mente desordenada se sienten que son hermosas, que están espectaculares, que alcanzaron el peso que querían, que las están mirando por envidia. Y ahí precisamente ven ese desorden, ¿no? Es como que se les da vuelta el- la realidad y no entienden lo que realmente está pasando, que las están viendo porque están como preocupados, como mirando y decir, ¿qué le está pasando? ¿Necesita ayuda? Entonces, lo interesante de esta cuestión de las soluciones mágicas es entender que hay un precio que yo pago. Entonces, si yo obtengo bienes a través de estafar a los demás, o de usurpar puestos, o de usurpar cargos, parece que obtengo los bienes y ya lo logré. Pero lo que no me doy cuenta es que a largo plazo un precio voy a pagar por eso. Y muchas veces hay personas que te dicen, bueno, pero yo estoy dispuesto a pagar los precios y terminan en la cárcel o terminan como siendo como, sí, con juicios políticos o diferentes como procesos sociales, sí, como diferentes como condenas sociales que vemos. Hay otras personas que no viven la condena desde ahí y viven una condena interna. Entonces también es preguntarnos si estamos dispuestos a pagar esa condena interna, ese precio de no tener contacto con mi familia, de no tener relaciones sanas, de no tener un vínculo real con los demás.
Yo siento que quienes me están escuchando van a ser personas que van a entender que esos precios son demasiado altos por un bien. Y nos toca precisamente entender que si yo quiero alcanzar bienes, que si yo quiero alcanzar logros, que si yo quiero alcanzar metas a largo plazo, voy a tener que hacer un proceso para alcanzar eso. Y no se trata de robar a los demás o de usurpar para yo poder tener mi bien a corto plazo y alcanzar ese reconocimiento social, entre comillas, ¿no? Porque muchas veces esto sucede precisamente porque queremos ese reconocimiento social, queremos que nos aplaudan. No se trata tanto de cubrir una necesidad, porque cuando vemos las sociedades actuales nos damos cuenta de que hay muchas personas que tienen las necesidades cubiertas para sí mismos, para su familia, para los nietos, y sin embargo siguen queriendo más. Siguen como obsesionados con el dinero, con el tener bienes materiales. Entonces ahí ya no se trata de necesidades. Se trata de entender que esa persona tiene un desorden, tiene un trastorno. Y muchas veces elegimos a estas personas como si fuesen grandes líderes, como si fuesen personas a los que ver y enorgullecernos y señalar y querer ser esas personas. Y lo que yo siempre marco es que si alcanzaron ese resultado de esa manera, no son grandes líderes. Lo que nos están enseñando es a robar, a mentir, a manipular para yo poder alcanzar el resultado que quiero. A vender soluciones mágicas para yo poder tener el resultado que quiero en mi vida. Y vender que ese resultado que tengo es por mi esfuerzo y mi trabajo y no ser honesto con la realidad. Que muchas veces después lo vemos, ¿no? Como en este caso del que vendió esta pastilla. Y después tuvo toda la condena social y la condena legal también, porque las demandas le fueron como, sí, salieron favorecidas las personas que demandaron, ¿no? Demandas millonarias. Entonces, ahí también está no solamente la condena social, sino también la condena económica y después tal vez pasar tiempo en la cárcel porque estabas dañando la salud de las personas. Y nos toca ver si esas personas realmente son ejemplos a seguir o no, si realmente estamos dispuestos a pagar esos precios o si estamos como dispuestos a comprometernos con otra forma de vivir la vida, con otra forma de construir nuestro mundo individual y nuestras sociedades. Y para hacer eso yo necesito empezar a elegir la solución a largo plazo, el proceso a largo plazo, lo que realmente me resuelve las cuestiones, lo que me permite entrar en un estilo de vida y en una forma de concebir la vida diferente, que va más allá de tener para yo obtener esa satisfacción personal de que me estén viendo como alguien de mucho dinero y más bien entender que se trata de reconocer cuáles son mis deseos verdaderos, trabajar para alcanzar esos deseos a través de la construcción de una voluntad y una personalidad firme que me permita desarrollar las características que necesito para alcanzar ese deseo, pero que esos deseos sean deseos genuinos y que no se traten de deseos egoístas para yo poder lucirme ante los demás que solamente me están mostrando un desorden personal. Y precisamente ahí está en donde yo tengo que trabajar. Ese desorden personal que quiere lucirse ante los demás para una foto, para una cámara, para que me digan, wow, cuánto dinero que tenés, y no entender que estamos en sociedades que necesitamos aprender a desarrollar una mirada más comunal, que nos permita comprender que si no trabajamos como sociedad para resolver la cuestión económica para todos, nunca se va a resolver la cuestión económica, porque la cuestión económica es un todo. O estamos todos resueltos económicamente o la cuestión económica no está resuelta. Estará resuelta para algunos y hay que ver de qué manera lo resolvieron. Y hay que ver si nosotros estamos dispuestos a pagar los precios que ellos están pagando por esa supuesta abundancia. Espero que les guste esta reflexión, que les dé para pensar, para reflexionar sobre ustedes mismos, si están como comprometidos con un trabajo real o si todavía están en una etapa de su búsqueda y están como buscando soluciones mágicas, que es totalmente válido, a todos nos ha pasado, todos hemos buscado soluciones mágicas, pero en la medida en la que vamos probando ciertas soluciones mágicas, ciertos métodos mágicos, nos vamos dando cuenta de que lo que realmente nos trae resultados son las transformaciones personales. Cuando yo logro transformarme en la persona que tiene las características necesarias para alcanzar ese resultado. Sería como decir, si yo estoy en una carrera, si yo quiero ser una persona que corre a tal velocidad, si yo no me convierto en la persona que tiene las características físicas necesarias para correr a esa velocidad, nunca lo voy a poder hacer. Necesito trabajar en mí para alcanzar esas habilidades. Y ahí se cumple mi deseo de yo correr a esa velocidad. Pero si yo no trabajo en mí,
nunca desarrollo esas capacidades. Por más que yo me tome, me inyecte algo que me dé adrenalina y me haga correr, sí, voy a correr tal vez una carrera y la gane y todo y me lleve la medalla. Pero a largo plazo esa medalla no tiene ningún valor. Y tu cuerpo recibió toda una descarga química que va a tener que pagar en algún momento. Y ese deterioro lo vas a tener que pagar vos en tu propia armonía personal y en tu propia vida. Entonces te toca preguntarte, ¿cuál querés ser? ¿El que tiene la medalla solamente para lucirla y un deterioro personal y físico? ¿O el que tiene la medalla y ni siquiera necesita lucirla porque el verdadero valor está en el saber en quién se convirtió esa persona? Es como yo no necesito mostrar lo que soy, ya lo soy. Entonces a mí me llena el serlo, no el parecerlo. Entonces acá toca trabajar el ser y no tanto el parecer, que estamos en sociedades que nos venden que el parecer es suficiente, que con que yo parezca ya soy. Y en realidad no, lo que sos es un farsante, que se muestra de una manera, pero en realidad no es lo que dice ser. Espero que les guste esta reflexión. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.